Bien, la clase pasada estuvimos trabajando con el método de bisección. Y en el método de bisección, para recordarlo, nada más dejen el icono. Aquí está. El método de bisección, pues lo que necesitamos es una función f de x continua en a, b, ¿sale? F de a menor que 0, menor que f de b, o f de b menor que 0, menor que f de a, para asegurar esto, ¿de acuerdo? Y de aquí el procedimiento se basa en la elección de C. C es A más B sobre 2. ¿Sale? Bien. Ese era cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, aquí está nuestra función, supongamos, f de x. Por aquí va a caer la raíz y digamos que estamos, este es A y este es B. Pues la elección del punto medio suena natural. O sea, suena que, bueno, ese no tiene cara de punto medio, pero pues por ahí va. Digamos que es más pegadito para acá, porque sí se veía muy lejos el punto medio. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro punto medio. La elección del punto medio se ve bastante buena, bastante tranquila. ¿De acuerdo? Pero no siempre la más eficiente. Una de las características que tienen las funciones, voy a graficar cualquier función en GeoGebra. ¿Por qué en GeoGebra? Pues porque aquí está GeoGebra, ya lo tenemos. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver. Opciones, tamaño de letra. Vamos a graficar cualquier cosa. Una cosa con muchas curvas. ¿De acuerdo? Vamos a graficar seno de x 2 por seno de x. ¿De acuerdo? Ahí está. Nada más quiero mostrarles que si tú agarras una función y te acercas mucho a ella, ¿vale? No importa la función. Una de las cosas que va a suceder, vamos a acercarnos por aquí más o menos. Que si tú te acercas mucho, 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 como lo estamos haciendo ahorita, si se dan cuenta, se pierde, ¿sale? La forma de la curva y se aproxima a una línea recta. Esta cosa ya es muy parecida a una línea recta. Y de hecho sucede en todos los casos, ¿eh? Aquí tomamos uno de los costados. Pero pudimos tomar la parte por ejemplo, de por arriba. ¿Vale? Acá vamos a acercarnos a este pedacito. Y si nos acercamos mucho, siempre es posible observarla o notar que se parece mucho a una línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, no guardar. Una de las ideas que se tiene es, bueno, tengo en realidad, en este caso, tengo dos puntos. ¿Sale? Tengo dos puntos que son el punto A, F de A y B, F de B. Entonces, ¿qué tal si mejor en lugar de pensar en el punto medio, trazo una línea recta entre estos dos puntos? ¿Sale? Ahora, ¿cómo calculo una línea recta? ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos? ¿Se acuerdan? ¿O cuál es la fórmula para obtener la ecuación de la recta? Sí, claro, claro, perfecto.
Sí, sí, sí. Y luego, sí, me contesto yo solito porque ustedes no dicen nada, Ah, esta ok. gente. Mándeme. Es la de m igual a y2 menos y1 Ajá, entre x. Ah, bueno, ahí está. esa. Vamos a nombrar a este x0, a este y0, a este x1 y a este y1. Entonces, lo que obtendríamos sería y menos f de a igual a f de b menos f de a por este b menos a por x menos a. Y esta ecuación, sería la ecuación de la recta que pasa por este punto y este otro punto. ¿Sale? Si trazamos la línea recta, sería algo más o menos así. Eh, Mi pulso de maraquero todavía aguanta. Ahora, nosotros queremos calcular este valor, vamos a llamarle C, ¿qué hace? ¿Qué hace este C? ¿Qué coordenadas tenemos en este punto? En este de aquí. Tomando en cuenta que este es el eje horizontal. Si quieren, les dibujo el eje ¿Qué vertical. comas ahora? C,0. Perfecto. Perfectamente bien contestado. Ese tiene coordenadas C,0. Es decir, este punto C es la raíz de esta línea recta. Bueno, no es la raíz de la función, pero podría auxiliarnos porque pues, está relativamente cerca. ¿De acuerdo? Esto significa que esto entra en lugar de X y esto entra en lugar de Y. Por lo cual al sustituir, ¿sale? En esta ecuación, ese color no me gustó. Sería 0 menos f de a igual a f de b menos f de a entre b menos a por c menos a. Ahora, teóricamente esta ecuación es la ecuación de esta línea, ¿de acuerdo? Y lo que estoy buscando es el valor de c para que sea un referente, ¿sale? Entre que sea un candidato a la posible raíz, vaya. Entonces, si calculo C, podría tener un candidato a la raíz. Entonces, el objetivo va a ser despejar de esta expresión C. Bueno, pues se despeja como siempre se ha despejado, ¿no? Es decir, obtendríamos menos f de a por b menos a igual o bueno, puedo pasar dividiendo de una vez f de b menos f de a, ¿vale? Y esto sería c menos a, el a pasa del otro lado, ¿vale? Tendríamos, ¿qué tendríamos? Pasa del otro lado, está restando, pasa sumando, tendríamos a menos f de a voy a ponerlo al revés, voy a ponerlo así como b por f de a menos a por f de a. Todo esto entre f de b menos f de a. Esto es m. Si sumamos la fracción, tendríamos a, bueno, si sumamos este a lo de aquí, lo que obtendríamos sería a por f de b menos f de a, menos por más, esto es menos b por f de a, menos por menos, esto es más,
más A por F de A sobre F de B menos F de A. Y esto es C. ¿De acuerdo? Del lado derecho nos queda A F de B menos A F de A menos B F de A más A F de A. Todo esto sobre F de B menos F de A. Y aquí es importante esta expresión porque este término se cancela con este por ser inversos multiplicativos. Entonces esto se cancela con esto, considerando que de este lado sigue siendo C. Y por lo tanto voy a aprovechar la propiedad de la simetría de la igualdad. Puedo escribir C igual a A por F de B menos B por F de A entre F de B menos F de A. ¿De acuerdo? Y esta es la forma de calcular el C. Luego entonces, este método que estamos construyendo se llama método de regla falsa. ¿Cuál es la idea que utilizamos? Seguimos utilizando la misma idea que con bisección. Es decir, yo puedo agarrar y decir, bueno, pues me llevo todo esto, copiar, ¿sale? Y pegar acá. Es exactamente lo mismo. Necesitamos una f de x continua continua en A, B, que te cumpla con esto, pero el C ya no se va a calcular así. ¿Cómo se va a calcular? Con esta fórmula que acabamos de deducir. Para eso hicimos tanto rollo, para tener esta forma de calcular C. La diferencia con el anterior es que es más complicado calcular C. Sin embargo, la ventaja es que este método en general es más eficiente que el método anterior, ¿de acuerdo? ¿Sale? El método de regla falsa es más eficiente que el método de disección. Como tal, ¿cuál es el algoritmo? Exactamente el mismo. Calculo SEM, luego calculo F de SEM y después me voy calculando, intercambiando igual que la vez anterior para asegurar que seguimos encerrando, ¿sale? Tendríamos que utilizar rechazamos esta parte del intervalo porque ahí no hay raíz, C se transforma en B, trazamos otra línea recta, calculamos esto, este se vuelve A, y así nos vamos hasta encontrar la raíz, ¿de acuerdo? Observen cómo gráficamente en estos dos pasos, este intervalo que quedó aquí es menos de la cuarta parte, ¿vale? En general, el método de regla falsa es mucho más rápido que el método de disección. Por eso se ocupa, ¿sale? Más o menos, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok, pues como el otro día, inventemos algo en GeoGebra y veamos qué pasa. Es más, resolvámoslo con GeoGebra. Así, ¿se puede? Por supuesto que se puede. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué quieren inventar? Algo que tenga que. Que tenga un 3. Ok, 3 seno de x
por exponencial de x cuadrada. Ahí está. No, eso se ve horrible. Algo más suavecito. A ver, seno de la exponencial de x. Ah, eso está merciless, ¿eh? Menos 0.01x. Bueno, 0.1. Ah, menos x. Eso se suaviza bien. Sobre x. Órale. Ah, miren, eso se ve todavía más merciless. No lo sé. Sobre 2x, ándale. Ah, es que es sobre 2 por x. Ah, mejor entonces por x. Sobre 2. O sea, ya estuve jugando mucho. Ok. Vamos a quitarle la x entonces. Eso se ve mejor. Ahí está. Bueno, tiene una raíz entre 5 y 7, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el método? Para que lo veamos gráficamente. Vamos a decir que nuestra raíz está entre 5 y 8, ¿de acuerdo? Eh, eh, sí, entre 5 y 8, sí. A ver, hagamos x igual a 5 que nos da. Perfecto. Ahí está. Entonces, nuestro punto de intersección, ¿sale? Ahí está. Ese es f de A. Y hagamos x igual a 8. Eso es f de B. ¿De acuerdo? Entonces la intersección nuevamente, este y este, ahí está. Este es f de A, este es f de B. Lo que sigue es calcular la línea recta que pasa entre A y B. Ahí está, nos da esta recta, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa de esta recta es conocer la intersección con el eje horizontal. Este sería nuestro C. Calculamos la ecuación de la recta, encontramos el C. ¿Cómo encontramos el C? Con esta fórmula hubiéramos encontrado el C. Calculamos f de C. Es decir, necesito la perpendicular a esta recta en este punto. Ahí está. ¿Quién es f de C? Es la intersección entre estas dos líneas. Este D es f de C. Ahora, este punto tiene el mismo signo que este otro. Entonces nos olvidamos de este pedazo y nos hubiéramos quedado con el pedazo del 5 al 5.9. Observen que en este pedazo del 5 al 5.9 es de menos de 1, cuando el intervalo original medía 3 unidades. Si hubiéramos utilizado método de bisección, hubiéramos llegado al 6.5. Entonces, este ya es una mejor aproximación de lo que nos da el método de bisección. Entonces, ahora vivimos en este intervalo. Tenemos este punto y este otro. ¿Qué hacemos? Trazamos la recta. Ahí está. Y luego buscamos el C. Estos dos pasos que hicimos, trazar la recta y calcular el C, para nosotros se nos resumen en hacer esto. ¿Sale? Ya encontramos el C. Ok, entonces, deja acercarme. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar dónde corta la curva.
¿Sale? Ya encontramos el corte en la curva, es el punto F. Obviamente está en la zona positiva, entonces se deshace de A. Y nos queda un intervalo que va del punto 6, casi de hecho desde el punto 7 al punto, antes del punto 9, tenemos 0.2 unidades de distancia. ¿Sale? En el método de disección, la mitad de 1.5 hubiera sido 0.75. Entonces, es mucho más, pero mucho, mucho más rápido. Ahora tenemos este intervalo. Y dense cuenta que esta es la recta que vamos a calcular, es la recta que va de aquí hacia acá. ¿Sí me están siguiendo o ya los estoy confundiendo mucho? Sí, sí, vamos bien. Ahora vamos de F a D. Y ya si se dan cuenta en este tercer paso, ya es hasta indistinguible. ¿Dónde diablos cortó la recta? ¿Sale? Al eje horizontal. Y la diferencia con la solución, pues ya es muy pequeña. ¿De acuerdo? Es más, ya hasta GeoGebra los empieza a graficar raro. Creo que ya no aguanta mi tarjeta gráfica esos cálculos. Ah, no, es este, perdón. Primero es este. Este con este. Ahí está el punto G. Luego es la perpendicular de este en este punto. El punto de intersección entre esta y esta. Y conservamos al punto D. Es decir, ahora nos fijaríamos en trazar la recta desde D hasta H y continuaríamos hasta lograr la precisión. ¿De acuerdo? Este es más o menos el orden en el que va el método. Si nos alejamos para ver qué está pasando. ¿Sale? Originalmente estábamos aquí. Trazamos una recta, una segunda recta, una tercera recta. ¿De acuerdo? Bueno, esto fue gráficamente para que se dieran una idea de qué estaba pasando. Vamos a regresar, pero ahora hacerlo numéricamente a mano para ver qué funciona. Y después lo haremos a una velocidad más rápida, ¿de acuerdo? Pero por el momento, pues vamos a detenernos.